Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Barragán y voy a darle continuidad a la exposición de mis compañeros y al mismo tiempo finalizar con el tema de obras de drenaje transversal. Bueno, primero vamos a conceptualizar lo que conocemos como drenaje transversal. Será todo aquel que requiere una vía diseñada para que cumpla la función de recepción, canalización y salida de todas aquellas aguas que puedan afectar directa e indirectamente las obras complementarias de una vía determinada. Entre estos vamos a encontrar alcantarillas, vados, puentes, lavaderos, bombeo de corona, geodrenes y subdrenes. Para llevar a cabo cualquiera de los anteriores mencionados, es necesario cumplir lo que engloba un estudio hidrológico y contar con estos criterios básicos para cada proyecto. La definición de la cuenca principal del cauce y del punto del cruce. El cálculo del caudal del proyecto, la elección de tipologías y dimensionamiento de la obra de drenaje, así como el encaje geométrico en el terreno, la comprobación hidráulica, el cálculo de las variables hidráulicas necesarias para la determinación de acciones en el cálculo estructural y el proyecto completo de la obra de drenaje transversal, es decir, la representación en los planos debe incluir la lámina de agua correspondiente al caudal del proyecto. Las profundidades de erosión o socavación. En los anexos de la memoria también debemos incluir las curvas características de las obras de drenaje transversal. Bueno, el primero que mencionamos era alcantarillas. Entre estos vamos a encontrar tres principales grupos. El primero son las bóvedas. Las bóvedas serán estructuras cuya sección transversal interior estará formada por tres partes simples. El piso de dos paredes verticales, que son las caras interiores de los estribos, y sobre estas un arco circular de medio punto o rebajado. El segundo grupo serán de cajón. Estas trabajan en conjunto como un marco rígido que absorbe el peso y el empuje del terraplén, la carga viva y la reacción del terreno. Y el tercer grupo será de tubo. Son igual estructuras rígidas que se construyen mediante tubos de concreto o concreto simple o con refuerzo colocados sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Estos son los ejemplos como podemos ver en las imágenes. Lo primero que debemos hacer para llevar a cabo el diseño y la ejecución de este tipo de obras será recolectar los datos del diseño, donde contemplaremos la descarga o el gasto, la elevación de nivel de aguas abajo y la pendiente del conducto. El segundo paso será elegir el tipo y características de la alcantarilla. Como comentábamos, será la forma de la sección transversal, que puede ser circular, cuadrada o rectangular, así como las dimensiones y la longitud del conducto. Para el siguiente paso deberemos revisar si el control es en la entrada y así calcular la elevación del nivel aguas arriba requerida para permitir pasar el gasto de rediseño en forma óptima. Después, revisaremos si el control es en la salida. Deberemos calcular la elevación del nivel aguas arriba requerida usando la ejecución de conservación de la energía o el cálculo del perfil de la superficie del agua. Después, revisaremos si la elevación calculada del nivel de aguas arriba es mayor que la permitida y así elegiremos una alcantarilla de mayor tamaño o menor tamaño y así repetir el proceso del cálculo. En algunos casos, no es posible predeterminar el tipo de control y para este caso se recomienda hacer los dos cálculos. El tipo de control adoptado será aquel que resulte en una mayor elevación de nivel aguas arriba. Otras consideraciones para el diseño podrían ser la socavación o erosión del cuerpo del terraplén que lo rodea al conducto, también la socavación local en la salida de la alcantarilla, así como la erosión del material de relleno cerca de la entrada. También debemos revisar la obstrucción del conducto de los escombros y contemplar una estructura para permitir el paso de peces. Bueno, de manera muy general, para llevar a cabo la construcción de una alcantarilla, el proceso va a consistir en los trabajos previos, que será, pues, ya sabemos, el desmonte, el trazo y excavación según las medidas del proyecto. A rasgos muy grandes. Posteriormente tenemos que, pues, ejecutar la subestructura,
que consistirá en todo lo que va a ir por debajo del nivel del eje donde pasan los carros. Es decir, pues dependiendo de qué tipo sea esa alcantarilla, si es de tubo, colocan la colocación de tubos o el colado de la forma de la alcantarilla o de la bóveda, el diseño del acero de ambas, así como también el aprovechamiento del material, como podemos ver en esta imagen. Y por último, la superestructura, que sería la losa final, donde se terminaría este proceso constructivo, que podría ser como ese que vemos aquí. En este caso es una alcantarilla de losa. Bueno, para vados tenemos dos tipos, los vados monolíticos y los puentes vado. Para el caso de los vados monolíticos, sabemos que se construyen al nivel del cauce, cuando el arroyo Procrucia tiene escurrimientos solo durante la temporada de lluvias normales y producen tirantes de hasta 40 centímetros. Para el caso de puentes vados, se construirán mediante tubos o cajones de concreto hidráulico en cauces que presentan un gasto pequeño pero de forma permanente. Para la ejecución de los vados monolíticos, vamos a tener muy en cuenta la ubicación y el alineamiento vertical. En este paso, el vado se ubicará en el punto más amplio del cauce, debiendo coincidir con su eje longitudinal y con el eje del camino en sus extremos y una rasante horizontal conforme a lo establecido en el proyecto o lo que sea aprobado por Secretaría. Para la superficie de rodamiento vamos a contemplar la construcción de un pavimento. El vado se construirá cuando esté seco el cauce. Es muy importante que nosotros antes de empezar esta construcción busquemos un desagüe para el agua en caso de existir para que podamos llevar a cabo la obra. La superficie de rodamiento se construirá con las características y dimensiones establecidas en el proyecto. En el caso de los dentellones, se construirán para evitar la socavación y destrucción del cuerpo del pavimento, aguas arriba y aguas abajo del cruce o del arroyo del camino, de acuerdo a lo que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría. Para el caso de los puentes vados, se construirán con los materiales y dimensiones que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, considerando además que cuando se utilicen tubos de lámina corrugada de acero, su interior se protegerá cubriendo los valles y las crestas de las corrugaciones con mortero asfáltico, dejando una superficie tersa y resistente en el terreno constituido por el material abrasivo. Los tubos o arcos de lámina de acero galvanizado contarán con recubrimiento de doble capa de cemento asfáltico, del tipo oxidado. Como podemos ver, primero debemos realizar trabajos previos como desmolte, trazo y nivelación y excavación. Posteriormente debemos colar la parte por donde pasará el cauce. Por supuesto, no debemos olvidarnos del zampeado, que puede ser de mortero, como podemos ver en esta imagen, o puede ser de concreto, como también se observa aquí. Bueno, a continuación tenemos los puentes. Bueno, los puentes serán estructuras de más de 6 metros de claro que se distingue de las alcantarillas por el colchón que éstas llevan en la parte superior. Sirven para cruzar arroyos o ríos con claros mayores de 10 metros. En general constan de apoyos de extremos o estribos y de apoyos intermedios o pilas. En general se cuenta con 5 tipos de puentes. Los puentes en viga, que son como se ven aquí, en ménsula, que son estos, los colgantes, en arco y atirantados. Bueno, para su diseño y proceso constructivo, los puentes se analizarán primero. Se calcularán las distribuciones del momento de flexión y de la fuerza cortante debido a las cargas aplicadas. El material dependerá mucho de esto anterior. Su proceso constructivo será el siguiente a grandes rasgos. Se realizará un desbroce y limpieza del terreno. Se hará un replanteo. Se excavará de ser necesario y se construirán las pilas o pilas de los estribos. Posteriormente, el encofrado de las vigas del primer tramo. Después, el ferrallado y hormigonado de las vigas del primer tramo. Posteriormente, el desencofrado de las vigas del primer tramo y construcción de las del segundo tramo.
la colocación de las prelosas o del encofrado hormigonado de la losa y por último acabados. Les comento estos a grandes rasgos, pero varía bastante el proceso constructivo de todos los anteriores. Bueno, otro tipo de drenaje transversal con el que contamos son los lavaderos. Los lavaderos son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas y guarniciones a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o también pueden ser metálicos. Para el proceso constructivo de estos lavaderos, según la norma, se construirán sobre el talud y a ambos lados de los terraplenes en tangente, de preferencia en las partes con menor altura. Solo en el talud interno de los terraplenes y en curva horizontal en su parte más baja. En las partes bajas de las curvas verticales y en las secciones del corte en que se haya interceptado un escurridero natural que pase arriba del arrasante y que deba continuar drenando, así como en las salidas de las obras menores de drenaje que lo requieran. La Secretaría dice que, o al menos que el proyecto le indica otra cosa, los tramos en tangente de los lavaderos se construirán cada 50 metros. El bombeo de la corona también se cuenta como drenaje transversal. El bombeo de la corona consiste en proporcionar a la corona del camino ubicada en las tangentes del trazo horizontal una pendiente transversal en el centro del camino hasta los hombros y se llevará a cabo durante la construcción de toda la carretera. El drenaje subterráneo transversal. Vamos a hablar de los subdrenes. Previo al inicio de los trabajos, se efectuaría un premarcado de la zanja de acuerdo con el trazo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Posteriormente, llevaremos a cabo una excavación. La excavación se realizará con el equipo y procedimientos adecuados para obtener la zanja con las dimensiones y características establecidas en el proyecto. El material de excavación que cumpla con los requisitos para ser utilizado posteriormente como rellenos se acamellonará a una distancia mínima de 60 centímetros de la excavación. Para la cama de filtro, una vez terminada la excavación y previo a la colocación de la tubería, se extenderá una cama de material del filtro con el espesor y las características establecidas en el proyecto o según lo establece la norma. Para el junteo de tuberías, a menos que el proyecto indique otra cosa, el mortero, conexiones y otras estructuras de drenaje se elaborará con una parte en volumen de cemento Portland por 2 partes de arena. La cantidad de agua para esta mezcla será la suficiente para producir un mortero trabajable. La tubería de concreto perforada se tenderá con juntas cerradas y cuidando que cada tramo quede cerrado con la campana del tramo anterior. En tubería de cloruro de povinilo, es decir, PVC, las juntas se realizarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante. En las salidas de los subdrenes, se construirán de manera que no quede sumergidas en agua ni se regrese el agua a su interior, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo pruebe la Secretaría. Estas salidas se protegerán con rejillas o pantallas posadas que prevengan actos de vandalismo y la entrada de roedores. Y por último, el relleno. Después del tendido de estos subdrenes y una vez inspeccionado y aprobado, se colocará el material de filtro a los lados y sobre la tubería hasta el nivel indicado en el proyecto o según lo diga la norma. El material de este filtro se colocará en capas que no excedan más de 20 centímetros de espesor y humedeciendo y apisonando. Si la compactación se realiza por medios manuales, se colocarán capas de material suelto que no excedan más de 15 centímetros de espesor. Y a menos que el proyecto indique otra cosa, y cuando el acomodo se realice utilizando medios mecánicos, el espesor máximo de la capa de material suelto podrá ser hasta de 20 centímetros. Las trincheras estabilizadoras. Estas son excavaciones rellenadas con materiales seleccionados dotados de una capa drenante. En su talud aguas arriba y en el fondo con un sistema de recolección, el cual suele constituir en una tubería perforada para conducir rápidamente el agua captada. Dicha tubería se conecta a una tubería de desfogue para conducir el agua a donde no cause daño. Por último tenemos los geodrenes. Estos son sistemas de subdrenaje que utilizan geotextiles como filtro para dejar pasar el agua y evitar la migración de finos, minimizando así un efecto negativo, capas estructurales del pavimento.
Bueno, en su proceso constructivo, primero haremos una excavación de una zanja con las dimensiones y características establecidas del proyecto. Para su instalación, las salidas de los geodrenes estarán separadas entre sí a cada 50 centímetros y se descargarán en el terreno natural. Para los sitios donde los tubos descarguen el exterior, se insertará en su extremo un tapón que permita la salida del agua y evite las entradas de los roedores. El traslape del geotextil se hará asegurando que el material de relleno no se filtre a través de los traslapes y no se expondrá el geotextil a la luz del sol por más tiempo que el que lleva su colocación. Este debe quedar cubierto el mismo día que se coloque. Las costuras se realizarán con un hilo que tendrá una estabilidad a la luz ultravioleta similar a la del geotextil y su color deberá contrastar con el del último. Estas costuras quedarán por el lado superior del geotextil para permitir su inspección. El relleno de las zanjas de los geodrenes y los tubos se hará con el material y el procedimiento de manera que se garantice el contacto uniforme entre el geodren y la pared de la excavación, así como el correcto alineamiento del geodren. La capa drenante será de materiales granulares que subyace a la estructura del pavimento y permite el flujo del agua subterránea.